Teatro La Borrasca y Producciones Ñire Negro presentan Radioteatros del Origen. Una mirada al poblamiento tardío de la región de Aysén. Hoy presentamos La tumba de Melchor. «107 años han pasado de esos fatídicos meses que llevaron a la tumba a más de 50 obreros chilotes en Bajo Pisagua, desembocadura del río Báquer. 107 años cumple entonces el cementerio más famoso de la región de Aysén, Isla de los Muertos. Abandonados por la compañía ganadera en el Báquer, de las más de 200 personas regresaron vivos unos 140 chiloé. Es el jueves 27 de septiembre de 1906, cuando aparece el vapor Araucanía allá afuera, en la ruta hacia el norte, y entonces se desvía y recoge a los sobrevivientes para llevarlo de vuelta a Chiloé. La empresa nunca se adjudicó el hecho. El administrador de la explotadora se encontraba enganchando más gente para volver al Báquer. La tragedia fue un episodio que no frenó, al parecer, las actividades de la compañía. La mujer transpiraba y se retorcía entre las ásperas sábanas harineras. ¡Melchor! ¡Melchor, no te mueras! ¡Está feo afuera, Melchor! ¡No te mueras afuera, Melchor! Su hijo segundo, que dormía a su lado en un pequeño catre de tablones, despertó asustado y de un salto se incorporó para despertar a su madre. ¡Mamita! ¡Mamita! ¡Despiértese! ¡Está soñando feo, mamita! ¡Despiértese, por favor! ¡Mamita! Rosa se consumía en un dolor que le llegaba desde la profunda oscuridad de lo desconocido. Pero no podía despertar. Parecía querer traspasar el sueño y correr ligera al lecho de su esposo, quien se retorcía sobre un improvisado camastro de ramas y quilas, el que a ratos se transformaba en ataúd. El olor de esa selva atraía cada vez más a Rosa. Era un aroma de mieles extrañas que se llevaban la vida de su Melchor. ¡Mamita! ¡Por favor! ¡Despiértese, pues! ¡Ay, segundo! ¿Qué pasa, niño? ¿Por qué me despierta? ¿Por qué estoy toda mojada? Rosa intentaba distraer la atención de su hijo. No quería que su niño se diera siquiera cuenta de lo que acababa de soñar. En su mente, las imágenes de Melchor muriéndose bajo ese aroma de mieles no se le borraban. Pensaba mientras intentaba calmar a su pequeño. Es esta maldita premonición que me heredó mi madre. Tranquilo, mi niño, no pasa nada. Parece que tenía muchas tapas en esta cama y que estas mantas de lana son muy calurosas. Eso es, mi niño. Vuelva a su camita y duérmase, que todavía hay noche para descansarse. Al joven redactor la habitación donde trabajaba le parecía vacía. Nada allí tenía sentido, ni su pequeña biblioteca de narrativa chilena, ni los cuadros del puerto de Valparaíso que cuelgan sobre la pared a la izquierda de su escritorio. En el recibidor del edificio había recibido una noticia lamentable. Un relato desconsolado por la boca de varias familias del pueblo que, ante el trance que creían estar viviendo, solo atinaron a buscar apoyo en el periódico. Abatido, se deja caer en su sillón, que cruje al punto de amenazar abrirse por completo y depositar al recién sentado sobre las tablas tapizadas de hojas y papeles. No sabe qué hacer con la información que ha recibido. No sabe si decirle al director del periódico o simplemente ponerse a escribir lo que ha escuchado. Desde el único cajón de su escritorio, saca una pequeña botella de licor y bebe 1, 2 sorbos. Finalmente, decide hablar con su jefe. Jefe, tengo una información sensible que merece ser publicada. Me la acaban de entregar esta mañana 6 familias del pueblo que están desesperadas. A ver, hombre, ¿de qué se trata el asunto?
Es un problema grave, jefe. Tal vez estén comprometidas cientos de vidas de trabajadores chilotes. Están metidos los empresarios de Magallanes, pero hay otros más. Y por lo que las familias saben, son santiaguinos con relaciones en el gobierno. A ver. Una cosa es que estén los magallánicos y su plata, pero otra bien distinta es que estén involucrados los poderosos de Santiago. Vamos con cuidado, Melquiades, con cuidado. El interés del director del periódico se había despertado. Quería saber si los ricos que posiblemente estaban enredados en el asunto que traía Melquíades eran afines a los conservadores o algún grupo de los liberales. Eso era lo primero que había que dilucidar. Señor, las familias me hablaron varias veces de un Subercasó y un Vicuña. Al director le brillaron los ojos y animó a Melquíades a seguir con el relato. Ya estaba claro que para él se trataba de apellidos ligados principalmente a los conservadores. El asunto es que los jefes de estas familias, que son esposos, padres e incluso algunos jóvenes que por ausencia de padre han debido hacerse cargo de su familia. Al grano, hombre, al grano. Estas personas se engancharon el año pasado en una faena en Río Báquer, contratada por la explotadora del Báquer. Sus familias quedaban acá recibiendo mensualmente el pago acordado entre el trabajador y el agente de la empresa esa. ¿Ya? Pero resulta que desde hace un mes que dejaron de recibir ese pago, y peor aún, no les han dicho la razón y tampoco les han informado si sus familiares están por regresar o si estarán por más tiempo. El invierno ya está llegando y nada saben de los suyos estas familias. ¿De cuántas personas estamos hablando, Melquiades? De Puerto Montt son 7 los trabajadores, pero las familias me dijeron que el enganche mayor siempre se hace en Chiloé y que ellos creen que son más de 200 los obreros en total. Tiene coherencia el asunto, Melquiades. Los enganches siempre son en gran cantidad para pagar sueldos insignificantes y explotar a rajatabla, ya sea el Esquila, el Ciprés o esto ahora de la compañía Báquer. Sin embargo, amigo mío, tendremos que irnos con mucho cuidado. Si es efectivo que estos futres santiaguinos están metidos, el asunto puede jugarnos en contra si no sabemos cómo denunciarlo. No jugamos con gente común, Melquiades. Esta gente tiene enquistado toda la administración del Estado chileno. Nada menos se trataba de la aristocracia chilena, los dueños de las empresas salitreras del norte. El director le pide a Melquíades investigar antes de publicar la información. Telegrafía a nuestros amigos de Santiago, pregunta acá en Puerto Montt y confirma los datos que te están entregando las familias. Y cuando estés bien seguro de todo, tienes mi permiso para dar a conocer la noticia. Melquíades, aunque algo decepcionado por no poder publicar de inmediato el asunto, salió de la oficina de su jefe con un semblante nuevo. La misión era de las más importantes que le había tocado enfrentar desde que trabajaba en el periódico. Se dispuso a investigar esa misma mañana y así estuvo toda la semana. El lunes 10 de septiembre de 1906 se sintió listo para escribir su primera crónica. Tomó la pluma y comenzó. Asunto Báquer. Reclamamos. Jefe, aquí está la primera crónica. Quisiera saber si la aprueba para ir yo mismo a componerla para que salga en la edición de mañana. Investigaste bien, ¿cierto? Estuve toda la semana en eso, señor. Y usted tiene razón. Lo mejor es publicar con cautela, aunque sin perder firmeza, creo yo. Alcánzame el texto. El director lo leyó con calma. Luego se levantó de su sillón. Se acercó a la ventana, observó la humadera que se levantaba en la pequeña ciudad. Miró al puerto. Adelante, Melquiades. Publica tu escrito, que aparezca como asunto propio del periódico y desde ahora te concentrarás en seguirle la pista a este asunto hasta las últimas consecuencias. Rosa seguía soñando feo. Llevaba casi 3 semanas con las pesadillas, pero le parecía que cada nuevo sueño era más real, por lo que estaba a punto de aceptar la situación.
Melchor había muerto ya en esas selvas imposibles del Aysén. En el pueblo, todo el mundo conversaba que algo malo se venía. La luna se había crecido deforme, justo estaba en creciente, afirmaba la abuela de Melchor. Los peces venían con ojos de humano, decían los pescadores en el muelle. Y eran varias las mujeres que compartían sus propios sueños de desgracia. Así, la fatalidad se va haciendo cargo de los días en el seno de varias decenas de familias. La inquietud se apodera incluso de las autoridades. La población se da cuenta que hay más viajes entre Achao y Ancud de los que son normales entre estos funcionarios, que lo único que hacen es dormir en sus escritorios. Hasta que la esposa del escribiente del pueblo riega la desgraciada noticia. Hay más de 200 vecinos dejados a su suerte en el Báquer. Son los que se fueron en el verano, mire ve. Mi marido me dijo que en el periódico ese de los curitas de Ancud, Cruz del Sur que se llama, leyó la noticia. Pero nada, dicen, si vienen de regreso los vecinos, dijo que leyó mi marido. Por la noche, todo el poblado hablaba del asunto y muchos decidieron ir a la gobernación a la mañana siguiente a exigir más información. Un gentío enorme recibió al gobernador de Quinchao esa mañana. Todos murmuraban, gesticulaban, pedían por los suyos. ¡Vecinos! No sabemos mucho acerca de lo que acontece con nuestros vecinos en el sur. La prensa ha informado irregularidades con el enganche de este año. Estamos intentando por todos los medios disponibles saber más acerca de este asunto. Pero son nuestros maridos, nuestros hijos, señor gobernador. Lo sé, señora. Estamos haciendo todo lo posible. Los mantendremos informados. Estas palabras, vacías como son las palabras de un político, no dejaron tranquilas a las familias, que comenzaron por sus propios medios a buscar la información. Mandaron delegados a Ancud, a Puerto Montt, incluso se fueron enterando que era efectivo el abandono, que sus familiares no tenían cómo regresar desde el Báquer. Jefe, me acaban de traer el periódico de Ancud y ellos dicen que hay muertos en el Báquer. No me digas, hombre. Qué terrible situación. Trata de confirmar esa información lo antes posible, aunque sacarle algo a estos de Ancud será casi imposible. Sin embargo, inténtalo. Fueron semanas frenéticas para Melquiades. Incluso pidió licencia para viajar a Chiloé y entrevistarse allá con los familiares de trabajadores del Báquer. Su trabajo era infructuoso. Si bien él mismo sentía sobre su cabeza el comidillo que reinaba en la capital de la Isla Grande, no podía conseguir una fuente mínimamente fidedigna. De regreso en Puerto Montt, se enteró que el vapor Araucanía había llegado a Chiloé con los sobrevivientes de la tragedia. Aunque contrariado con la noticia, su esperanza la depositó en un colega llamado Artemio, que prometió enviarle toda la información que recogiera. El lunes 1 de octubre de 1906, el vapor Araucanía recalaba en el puerto de Achao, no autorizado para naves mayores, después de 17 días de navegación desde Punta Arenas. En su travesía, debió desviarse al Báquer para recoger de urgencia a los trabajadores que allí desesperaban por retornar a su tierra. El panorama era desastroso. Nunca imaginé que nos encontraríamos con una escena tan triste. El olor nos golpeó de repente. Era el olor podrido del escorbuto, señor gobernador. 60 hombres y más tal vez venían enfermos y apenas se tenían en pie. Hubo que subir a varios en camillas improvisadas. Es terrible todo esto, señor gobernador. De usted depende informarlo a Santiago. Comentó el capitán del barco a las autoridades del pueblo, sorprendidas de que un vapor de ese tamaño recalara en sus costas. La hediondez del escorbuto aprovechó esos 8 días de navegación para impregnarse en todos los rincones del barco.
Cuando llegamos a Chao, el hedor se esparció rápidamente hasta las gentes que se afanaban en distintas actividades en la playa. Una brisa oscura ayudó a que este aroma a muerte se propagara. El aroma inundó la playa de Achao y los vivientes se inquietaron. No era nada bueno ese olor. Señores, ustedes me pidieron desembarcar aquí, dijo el capitán a los pocos obreros que estaban listos para abandonar el barco. pero desde ya les pido toda prudencia frente a lo que estamos viviendo. Les solicito también que me acompañen primero a la gobernación para dar cuenta en conjunto de la lamentable situación que estamos enfrentando. Ustedes son testigos directos de la tragedia. Les pido un último esfuerzo por respeto a los fallecidos. El capitán desembarcó junto a unos pocos trabajadores en pésimas condiciones. Se dirigieron todos a la gobernación, sin cruzar palabra con la gente que se agolpó en el muelle. Al salir del edificio de la gobernación, los hombres se reúnen con sus familiares, que ya se habían amontonado en las afueras, alertados por los vecinos que reconocieron a los recién llegados. ¡Nos salvamos!, murmuró Ruiz y soltó el llanto entre los brazos de su mujer. La noticia de la tragedia se esparció en solo minutos por el pueblo. 59 muertos habían quedado allá en el Báquer. Otros murieron en el viaje de regreso y sus cuerpos se encontraban a bordo del vapor, pues eran vecinos de Dalcahue. Entretanto, el capitán del vapor enrumbaba sus pasos a la casa del médico del pueblo para pedirle que se embarque con ellos, pues había que cuidar a los enfermos. El facultativo acepta y parten raudos al vapor. La embarcación navega hacia Dalcahue para desembarcar allí a la mayoría de los trabajadores. El amigo de Melquíades, Artemio Soto Borges, le escribe un telegrama para contarle lo acontecido en Dalcahue. Ancud, 7 de octubre de 1906. Urgente. Información muy sensible desde Dalcahue. Despaché carta en goleta a la gaviota. Hablar con don Ramiro. Llega mañana a Puerto Montt. En la tarde del día siguiente, Melquíades ya estaba en el puerto esperando la carta. Apenas llegó a sus manos, la abrió sin vacilación y leyó atentamente. Estimado amigo Melquíades, te envío información más sensible que mi carta anterior. En este pequeño pueblo, el drama se desata incluso antes de llegar el vapor. Como si el aire hubiese sido un largo hilo comunicador, la gente se enteraron de la tragedia y se esparció la noticia del desembarque de sobrevivientes en el muelle. Todos se agolparon en el lugar para presenciar asombrados los estragos de la tragedia en cada hombre que desembarcaba. Amigo Melquíades, ese día, don Guillermo Titus, capitán de la Araucanía, observó conmovido la escena que se le presentó sobre la playa. Fue deprimente. Las mujeres ahogadas en llanto, los hombres con la mirada perdida, niños y niñas abrazando a los espectros de padre que el Báquer le devolvía. ¿Qué decir de las familias que recibían a los 8 muertos durante el viaje? Una mujer abrazaba a su esposo muerto, pese a que todos le decíamos que no se acercara, que la causa de la muerte era una enfermedad contagiosa, que tenía hijos que criar, que se alejara. Ella, sin escuchar a nadie, seguía aferrada al cuerpo inerte, llorando en silencio. Te envío más antecedentes. Por favor, estúdialo con tu director para que salga lo antes posible. Es necesario que esto aparezca publicado. Esto no es normal en este pueblo, Melquíades. No es normal. Tu amigo, Artemio. ¡Me lleva el diablo, Artemio! ¿Qué han hecho, Artemio?
¿Qué han hecho? Lo peor eran esos rostros que esperaban acongojados la aparición de los suyos desde dentro del barco. No bajan todos todavía, señor, ¿cierto? Estará durmiendo mi chico, vecina. Siempre ha sido bueno para la pestaña el coltro ese. Era el infierno mismo. Ni en los peores días de San Pedro se llevó tanta gente en la mar. Y ahora sucedía esto, tan lejos en el Báquer. El muelle lo adornaba el negro. De guirnalda estaba desolado el silencio, y los llantos, y los gritos, esos gritos colectivos. Nada tranquilizaba a los deudos. Nada devolvería a los muertos. Sin esperar que el juez letrado llegara, el capitán tomó una decisión dramática y drástica. Entresaca de su gruesa chaqueta marinera un papel doblado en 4. Es la lista de los hombres sepultados en el Báquer. Con su grueso vozarrón grita a la multitud, pero nadie parece oírle. Vuelve entonces a gritar. ¡Atención todos! Les pido silencio en este instante. Necesito su atención completa. La multitud reacciona con lentitud. La tristeza colectiva era tan densa que casi atrapaba las palabras del marinero. Este desdobla el papel y comienza a leer sin mediar introducción. Septiembre, lunes 27 de 1906. A quien corresponda, se consigna en esta lista a todos los trabajadores de Chiloé que fallecieron en el río Báquer y fueron sepultados en el lugar. Santiago Barrientos, Miguel Soto Ojeda, Gabriel Ojeda, Emilio Pérez, Víctor Yagüel, Isaías Barrientos, Hipólito Ojeda, Pedro Gilo Yarzo, Pedro Guerrero, Clodomiro Barrientos, Guillermo Millapel, Juan Ruiz, Santiago Torres, Francisco España, Román Díaz, Juan Pedro Triviño, Juan de Dios Ruiz, Antonio Barrientos, Juan Pedro Sánchez, Prudencindo Aguilante, Francisco Díaz, Hermenegildo Aguilar, Manuel Telcán, Pedro Antonio Villegas, Enrique Díaz, José Ulloa, Francisco Ruiz, Enrique Cárdenas, Eusebio Barría, Casimiro Soto, Juan Agüero, Ramón Barrientos, Santiago Trujillo, Daniel Barrientos, Guillermo Navarro, Braulio Bando, Ignacio Payante, José Rosas Triviño, José Dolores Sampuero, Agustín Yagüel, Juan Vidal, Santiago Millapel, Santiago Barrientos Barrientos, Manuel Ojeda, Juan de Dios Sampuero, Cirilo Aguilante, Olegario Vidal, Aureliano Runín, David Velázquez, Julián Toro, Santiago Alarcón, Ramón Millapel, Victoriano Caro, Prudencio Caro, Inocencio Quintín, Juan Gallardo, Juan Antonio Muñoz, Pedro Borges y Melchor Navarro. Al oír el nombre de su esposo, Rosa toma con su mano derecha el pequeño pañuelo que guarda entre su muñeca izquierda y el puño de la blusa. Ella ha sacado ya su llanto, en un llorar sereno, pues sabía que este era el desenlace para su familia. Tu padre al menos ha quedado enterrado como buen cristiano, porque don Ruiz le hizo cajón digno, como a los otros vecinos que se quedaron por allá lejos. Te pido, hijo, una sola cosa. No te olvides nunca de tu padre, Melchor Navarro Navarro. Si las fuerzas te lo permiten, visítalo cuando tengas tu mayoría de edad y le dejas un beso mío en su cruz.
Teatro La Borrasca y Producciones Ñire Negro presentaron Radioteatros del Origen. Dirección General, Ignacio Pastrián. Historia original, Mauricio Osorio. Adaptación, texto dramático, Miguel Muñoz. Música original, grabación y edición de audio, Héctor Burgos. Actuación, Mario Miller, Claudia Molina, Miguel Muñoz, Héctor Burgos, Ignacio Pastrián, Víctor Teiguel, David Gómez, Michel Vidal, Jessica Almonacid, Rosita Alvarado, Cecilia Barril. Obra financiada por Fondart Regional, convocatoria 2013.